Vamos al tema sanitario. Sigue la preocupación por el aumento de casos de enfermedades respiratorias en niños y niñas, esta vez por la posibilidad de registrar contagios simultáneos del virus sincicial, la influenza e incluso el COVID-19. Vamos a hablar de este tema. Estamos para esto con Claudia Cortés, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Claudia. Bienvenida. Hola, muy buenos días. A ver, le han dicho a esto la tripledemia, ¿no? Que entiendo que se registró en el hemisferio norte. ¿Qué tan probable es que acá se den estos casos donde puedan coexistir 2 e incluso 3 virus? Yo entiendo que eso ya se está registrando. No es algo tan raro, no es muy frecuente tampoco, pero es algo que conocemos desde hace muchísimos años con distintas combinaciones de virus respiratorios. Ya. Los virus respiratorios son bastantes: rinovirus, influenza, parainfluenza, metaneumovirus. Hay un montón de virus, son como entre 8 y 10 los virus respiratorios. Y en algunos casos, cuando hay un paciente que tiene un sistema inmunológico un poco más deprimido o cuando hay unas condiciones ambientales como mucho hacinamiento, pueden haber más virus en circulación y una persona más vulnerable, más susceptible, se puede contagiar con 2, con 3, incluso 4 virus distintos. Ya, ahora, eso que puede haber sido frecuente, digamos, donde además todos los inviernos, otoño-invierno, estamos luchando con los virus, pareciera ser que este año viene impulsado, potenciado, agudizado, si uno quisiera, por lo que muchos expertos han dicho es como una falla de memoria inmunológica que nos quedó a todos después de encerrarnos tanto en la pandemia y no enfermarnos, y sobre todo a los niños que hoy día están pagando las consecuencias con el virus sincicial, por ejemplo. Potenciado. Efectivamente es algo que se está describiendo como una deuda inmunológica, porque es el término que se ha acuñado, y son estos niños. Normalmente el virus respiratorio sincicial afecta mayoritariamente a niños pequeños, a niños lactantes, menores de 2 años. Y si pensamos hacia atrás, los menores de 2 años son chicos que nacieron en pandemia, que estuvieron en cuarentena desde su nacimiento, que han tenido muy poco contacto con el mundo exterior, por lo tanto, pocas posibilidades de que su sistema inmunológico se entrene y vaya aprendiendo a defenderse en una forma limitada y razonable, por así decirlo, contra los virus. Por lo tanto, en este grupo de chicos tan pequeños que normalmente el virus respiratorio sincicial afecta con mayor grado, pero además en un sistema inmunológico que no está lo suficientemente entrenado, es por eso que estamos viendo tantos casos severos. Ya, ¿es la combinación de virus necesariamente más grave que el contraer un virus respiratorio o complejiza, no sé, el tratamiento, o al ser todos los virus más o menos del mismo tratamiento no es tan distinto lo que sería en caso de tener solo sincicial versus tener sincicial más influenza más COVID? Depende un poco qué combinación de virus tenga el paciente. El único virus de todos los virus respiratorios que hay en circulación en este momento que tiene un tratamiento antiviral, o sea, que ataca directamente el virus, es el virus influenza. Por lo tanto, si uno tiene un paciente hospitalizado, por lo tanto, con cierto nivel de gravedad, con influenza, lo puede tratar con un antiviral específico. Los otros virus no tienen disponible o no existe un antiviral exacto para atacar ese virus. Por lo tanto, al tener una combinación de virus, por supuesto que genera una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica más agresiva, y puede ser un cuadro más complicado. ¿Puedo saber lo que tiene mi hijo, mi hija, o lo que tengo yo misma? ¿Hay sintomatología que me pueda dar la clave entre un sincicial, una influenza, una parainfluenza, un COVID? ¿O la verdad es que no, que tengo que, en el fondo, llegar a que me hagan un examen para poder saberlo? La verdad es que no, los síntomas son todos similares, son síntomas gripales, se conocen normalmente: es fiebre, es moco, es tos, es dolor de cuerpo. Hay algunos que podrían orientarnos un poquitito, pero para tener certeza de qué virus es el que está afectándonos a nosotros o a nuestros hijos, tenemos que tomar un examen específico. Ya, yo entiendo eso sí, que hay algunos que sí tienen algunas características. El sincicial, por ejemplo, esto de la retracción de las costillas, que no es tan propio, no sé, de la influenza, por ejemplo, ese síntoma. Ahí podría yo eventualmente creer o pensar que estoy ante la alerta de sincicial, o tampoco. No, eso no es así. La retracción de las costillas tiene que ver con los niños muy pequeños. Cualquier cuadro respiratorio, incluso una neumonía bacteriana, que estamos hablando de patógenos completamente distintos, también puede tener retracción de costillas, o el aleteo nasal, o la coloración algo azulada de la boca. ¿Perdón? Es como la manifestación al final de la dificultad respiratoria que me puede generar cualquier virus a un niño, digamos, un niño pequeño. Tal cual, no hay síntomas específicos para poder diferenciar con el examen físico o con la historia
o con el quejido del paciente qué virus tiene. Claudia, y en términos médicos, ¿es importante saber qué virus tiene un paciente que llega a un centro de urgencia, por ejemplo? Yo me imagino que en los casos más graves puede ser más útil, en casos que a lo mejor el paciente no está tan grave, a lo mejor no es tan necesario, o siempre se va a llegar a tratar de diferenciar entre los virus. No, es tal cual como tú dices. Si este es un cuadro de resfrío, que solo lo voy a pasar en casa, que no necesito oxígeno, que no tengo que hospitalizarme, la verdad es que no tiene mucho sentido si es que yo soy un paciente sano o si mi familiar es un paciente sano. No vale la pena invertir tiempo, esfuerzo, dinero en poder identificar qué virus es, porque el tratamiento va a ser sintomático, reposo, mucho líquido, paracetamol para la fiebre, y es los resfríos que hemos tenido todos. Distinto es si el paciente, ya sea adulto, adulto mayor o niño pequeño, tiene alguna enfermedad de base o es inmunosuprimido, porque ahí eventualmente pueden haber tratamientos un poquitito distintos para algo que nosotros podemos llamar un resfrío, pero que en un paciente vulnerable esto podría progresar a un cuadro mayor. Ya, ¿cómo se detectan estos virus? Yo me acuerdo que hay como una herramienta que se llama Panel y hay también exámenes PCR que se nos hizo a nosotros tan familiar para la pandemia. Yo creo que antes nadie ni pensaba que era un PCR, ahora sabemos que como cotonito, no sé, que en el fondo busca o mucosidad o saliva y busca saber si es que tenemos el virus. De esa manera, en un centro Sí. médico, ¿se llega a saber qué virus es el que está cursando el paciente? Efectivamente, una de las cosas rescatables, por así decirlo, de la pandemia es que ahora todos sabemos lo que es una PCR, que es una reacción de polimerasa en cadena, y los laboratorios en Chile mejoraron muchísimo su capacidad de tener distintas PCR. PCR es una técnica Ya. y uno puede buscar distintos virus con esa técnica, y hoy día quedó bastante más implementado a lo largo de todo el país laboratorios que pueden hacer esos análisis de biología molecular. Por lo tanto, influenza se puede buscar por PCR. Hay otras técnicas que son un poquito más rápidas, más baratas, menos precisas, ¿sí? Pero si queremos saber lo que llamamos un panel viral y conocer cuál de todos estos 7, 8 virus tiene el paciente, uno lo que hace es una PCR. Claudia, desde el punto de vista de infectóloga, digamos, y de lo que estábamos hablando de la pérdida de memoria inmunológica, he escuchado algunas personas que dicen, chuta, es que de nuevo estamos entrando en la misma estrategia de antes, que es decir, deje a su guagüita guardada, deje al niño guardado, que no se enferme, que no se contagie. Entonces algunos dicen, ¿en qué momento vamos a recuperar memoria inmunológica si es que no nos enfermamos? Entonces hay algunos papás que dicen, estoy mandando igual a mi hijo al colegio porque si se refiere a, bueno, no está dentro del grupo de riesgo. Es importante también, lo que pasa es que hoy día estamos en una situación de crisis y las camas están colapsadas, pero es importante también que nosotros en el tiempo, las personas vayamos adquiriendo esa inmunidad enfermándonos permanentemente todos los inviernos. Una muy buena pregunta. Hay distintas formas de entrenar al sistema inmunológico. La principal son las vacunas, por eso los niños menores de 6 años tienen que vacunarse contra la influenza, lo mismo que los adultos mayores y los pacientes con algún inmunocompromiso, porque tienen un sistema inmunológico que va a ser más porro, le va a costar más aprender a defenderse y por eso necesita las vacunas. Ahora, cuando uno guarda a su niño, a su lactante particularmente, porque estamos hablando del virus respiratorio sincicial que afecta en forma muchísimo más severa y puede dejar secuelas de por vida a los niños pequeñitos, a los niños menores de 2 años, pero particularmente a los menores de 1 año. Esos niños, si hoy día se enferman, pueden tener secuelas muy graves para toda su vida, o tenemos el otro problema, que es un problema que si necesita hospitalizarse, tenemos una ocupación de camas críticas pediátricas casi al tope. Por lo tanto, hoy día yo tengo que guardar a ese chico. Tarde o temprano, cuando el niño crezca, se va a resfriar. Todos nos resfriamos, tenemos en promedio 2, 3 resfríos al año y ahí mi sistema inmunológico va a ir aprendiendo, pero todavía, si es muy pequeño, si es cuando su sistema inmunológico todavía no está del todo desarrollado, su sistema de defensas del árbol bronquial y respiratorio no está todavía desarrollado, es un mal momento para entrenar. Distinto es si yo tengo un hijo de 12, 14, 15 años sano, sin ninguna enfermedad. Sí, se va a resfriar y eso es parte del aprendizaje que tiene que tener su sistema inmunológico. Ya, de hecho he escuchado que incluso podemos nosotros los adultos tener, no sé, un virus sincicial y que nos manifieste más bien como un resfrío, que no lleguemos a enterarnos nunca. El problema es que, claro, si estamos con esa guaguita menor de 1 año, se lo vamos a transmitir y sí va a desarrollar un virus sincicial que puede ser muy agresivo, muy violento en el fondo.
Ese es el punto, fundamental ese es el punto. Y es una de las razones, por ejemplo, por la cual yo personalmente recomiendo el uso de mascarilla, siendo la acotación, que esto es acotado en el tiempo. Los virus, estos virus que estamos hablando tienen estacionalidad. No es como el COVID, que de partida era un virus nuevo, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Pero el virus sincicial, virus influenza tienen patrones bastante conocidos, duran 1 o 2 meses en circulación y después desaparecen y aparecen un año más tarde. Hoy día usar mascarillas en lugares de alta aglomeración, como son los colegios o los establecimientos educacionales, como es el transporte público, no solo busca que me proteja a mí, porque puede que a mí me dé un resfrío y esté 2 días en cama con fiebre, como nos ha pasado todo, y se acaba. Es que si yo me contagio con un virus respiratorio sincicial, puedo tener un cuadro menor, pero puedo transmitirlo a niños pequeños que pueden fallecer, desgraciadamente, o pueden quedar con secuelas, o pueden no tener acceso a la salud más necesaria en este momento por la capacidad de camas que estamos en el límite. Claudia, tú dices, nada de esto es tan nuevo y en el fondo se puede presumir más o menos lo que va a ocurrir. Además que acá tenemos la ventaja de que se replica muchas veces lo que pasa en el hemisferio norte. Desde ese punto de vista, lo que pasa antes en el hemisferio norte, ¿qué es lo que debería venir? ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? Ahora muchos alertan que en las próximas semanas la complejidad se va a dar porque vamos a seguir con sincicial, pero además va a venir con más fuerza la influenza. ¿Cuáles son las proyecciones que tú tienes para lo que viene de aquí en adelante? Antes de la pandemia esto era súper ordenado, los virus tenían un horario casi para ir Ya. apareciendo, uno sabía cuál era el orden y normalmente no había mucha superposición entre influenza y virus respiratorio sincicial, que son los que nos dan el principal dolor de cabeza, porque unos afectan a niños, los otros afectan a adultos, eso genera un estrés del sistema hospitalario. Durante el primer año de la influenza, estos virus afortunadamente desaparecieron, se ocupó ese nicho, se ocupó ese espacio por el COVID. Ahora están volviendo a aparecer nuevamente en todo el mundo, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Estamos viendo un poco cómo se ordena de nuevo este equipo de virus que antes era muy ordenado y ahora no lo tenemos tan claro. Lo que sí, si podemos predecir lo que ocurría antes del 2020, es que el virus respiratorio esencial tiene una ola muy importante, que es la que estamos viendo, que el Ministerio de Salud ya informó que ya empezó lentamente a bajar, pero han disminuido un poquitito los casos. Pero el virus respiratorio esencial es ondulante, por lo tanto sabemos que va a venir un segundo ola, que habitualmente, históricamente, es más baja que la primera. El problema, que es lo que se estima que puede ocurrir, es que esta segunda ola de respiratorio sincicial coincida con el de la influenza. Y ahí nos genera el problema de que las camas hospitalarias son un número finito y no vamos a tener muchas más camas. Sabemos que la influenza debiera llegar en un par de semanas más, eso es lo que se estima, eso es lo que ocurría anteriormente. Y por eso es tan importante vacunarse, porque la vacuna tarda 2 semanas en hacer efecto, así que todavía estamos a tiempo, la gente que no se haya vacunado, inmunosuprimidos, mayores de edad, menor, chiquititos. Y también por eso es tan importante la mascarilla. Ya, ahora, ¿esto debiese durar otoño-invierno necesariamente, que el factor estacional se debería seguir repitiendo, o el COVID esto lo desordenó al punto que pudiéramos seguir, no sé, en septiembre enfermándonos mucho, que se alargara esta ola de virus? También es una buena pregunta. El año pasado tuvimos influenza todo el año, pero muchísimos menos Me casos. Estos acuerdo. son virus claramente estacionales en invierno, el hacinamiento, el frío, disminuye un poco la respuesta inmunológica y eso genera que aumenten los casos. El año pasado vimos influenza en noviembre, pero muy poquita, no genera un estrés en el sistema hospitalario, digamos. Así que esperamos que esto dure, en general, son 2 meses máximo de caos viral, y debiera empezar a bajar en agosto, fines de julio, agosto. Eso es lo que ha ocurrido históricamente. Ya, pues a cuidarse más que nunca entonces. Tú ya hablas ahí de la importancia de la mascarilla, sumémosle todo el resto de las medidas de autocuidado que están súper vívidas ahí, porque lo hemos vivido hace tan poquito con el COVID, que es básicamente repetir más o menos el mismo patrón para tratar de que la menor cantidad de gente posible se enferme, tanto de virus sincicial como de influenza, que debería venir con más fuerza en los próximos días. Claudia Cortés, infectóloga, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Recordemos, lavado de manos, ventilar los espacios y usar mascarilla. Perfecto. Vacunarse. Vacunarse, que ahí falta todavía y estamos justo en el tiempo, porque la vacuna se demora un poquito en proteger completamente. Gracias, Claudia. Ok, un gusto. Nos vemos.